Buenas noches, mi nombre es Joana Galeano y pertenezco al UG de Mercedes Corrientes. El tema que elegí es la ilustración como cultura de élites. La ilustración fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por su visión racionalista y crítica del hombre y de la sociedad. Sus seguidores, los ilustrados, cuestionaron las instituciones del antiguo régimen y los dogmas religiosos, y creían que todo se podía explicar a través de la razón. Es un movimiento que se da en el siglo XVIII, que fue denominado el siglo de las luces, ya que se consideraba que la razón iluminaba a las personas y las sacaba de la oscuridad en la que estaban sumergidas. Se considera que el ser humano solo debe guiarse por la razón y dejar de lado los prejuicios surgidos a partir de supersticiones y dogmas religiosos. Este movimiento surge en Francia e Inglaterra, se extiende por toda Europa y luego llega también a América. Surge a partir de un grupo de intelectuales que estaban impresionados por los cambios científicos, por esa revolución científica, y tomaban la palabra razón como forma de suponer que el método científico podía aplicarse a todos los aspectos de la vida, para entender todos los aspectos de la vida. A partir de la razón se la considera como base del progreso, se considera que se puede cambiar la sociedad y mejorar la sociedad que fue heredada a través de la razón y el progreso, ya que a través de esta se combatía la ignorancia. Bien, este movimiento estuvo influenciado por precursores de la ilustración, por pensadores del siglo XVII, ya que durante los siglos previos, siglos XVI y XVII, se habían producido ya avances científicos gracias a investigaciones de personalidades como Copérnico, Galileo Galilei, entre otros, que cambiaron la visión del universo y favorecieron un desarrollo cultural, intelectual, pero precisamente en el siglo XVII algunos estudiosos elaboran teorías que generan que se dé un cambio durante el siglo XVIII, un cambio de pensamiento. Entre estos precursores podemos mencionar a estos dos ingleses que son los más importantes, Isaac Newton y John Locke. La influencia de Isaac Newton la vemos en los intelectuales que consideran que a partir del método científico de Newton se pueden explicar otros aspectos políticos, económicos, sociales y todos los aspectos de la vida. Y en el caso de John Locke, su influencia se ve en su teoría del conocimiento, especialmente entre los filósofos, ya que él consideraba que la persona nacía como una tabula rasa, con la mente en blanco, y que todo el conocimiento lo iba adquiriendo a través de la experiencia, por medio de la observación. Es decir, que la persona obtenía el conocimiento no a través de la herencia, sino a través del ambiente, a través de la experiencia. Entonces, si se cambiaba el ambiente, si la persona tenían diferentes influencias, esto haría que se cambiara las personas y por ende se cambie la sociedad. Bien, dentro de las características del iluminismo o la ilustración podemos mencionar la concepción optimista del futuro, ya que se tenía una fe ciega en la razón, el movimiento secular, manifestado en la tolerancia religiosa o la indiferencia religiosa, el universalismo, ya que se consideraba una teoría universal,
para todas las personas, una actitud crítica especialmente hacia la monarquía absoluta, una preocupación por la educación como base del progreso y la defensa de la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, libertad de prensa, ya que los ilustrados se encontraban en un ámbito de censura que pudieron sortear mediante diferentes formas, como por ejemplo el anonimato, el uso de seudónimos, el uso del doble sentido, los manuscritos, o bien publicar en otros lugares donde no hubiese censura, como por ejemplo Holanda. Bien. Tenemos dentro de los principales pensadores ilustrados, si bien hubieron muchos intelectuales europeos, especialmente franceses, debemos mencionar a tres que fueron los más influyentes. Tenemos a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, y a Jean-Jacques Rousseau. Bien, en cuanto a Montesquieu, él profundizó las ideas de John Locke y estableció la teoría política de la división de poderes. Montesquieu, en una de sus obras más importantes, establece una división entre tres tipos de gobierno. Él hace un estudio comparativo entre estos gobiernos, ya que él intenta aplicar el método científico a la arena política. Él establece una división entre la república, la monarquía y el despotismo. Considera que la república es apta para estados pequeños y con gran participación ciudadana. Que la monarquía es apta para estados medianos y que están basados sus gobiernos en el cumplimiento de las leyes. Pone como ejemplo a la monarquía inglesa. Y el gobierno despótico considera que se aplica a estados de tamaño más grandes y que utilizan el miedo para inspirar obediencia. Bien, como mencioné anteriormente, su teoría principal en cuanto a la política es la división de poderes. Él establecía que el Estado debía estar dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que cada uno de estos debía estar ocupado por personas o instituciones diferentes, para de esta manera evitar abusos y que entre ellos puedan compensarse y controlarse. A su vez también decía que el Estado tenía que asegurar el bienestar del pueblo. Bien, en cuanto a François, más conocido como Voltaire, según sus ideas, la libertad residía en la actividad civil. Defendió la libertad religiosa y de pensamiento. Defendió la libertad de expresión y la libertad política, y hizo hincapié en la tolerancia religiosa. Inclusive él escribió un tratado sobre tolerancia. Voltaire, a su vez que establece la tolerancia religiosa, también establece el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es una teoría que era compartida por varios filósofos, en las que se establecía la creencia en un Dios creador del universo, pero que no tenía injerencia en la vida de las personas, que se limitaba a la creación y no se creía en la religión revelada. Bueno, esa es otra de los aportes de Voltaire. En el caso de Jean Rousseau, él propugnó la igualdad entre los hombres y la soberanía popular.
Rousseau decía que el gobierno era un mal, pero era un mal necesario. Él lo que establecía que el Estado se tenía que fundamentar en un contrato social. Él hablaba de un contrato, que era un convenio de una sociedad para ser gobernada por su voluntad general. Es decir, lo que él establecía era una soberanía popular, pero que se ejercía mediante un pacto entre el pueblo y su gobernante. Bien, para transmitir estos conocimientos de la ilustración, surge el Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, más conocido como la Enciclopedia. La enciclopedia es un compendio de saberes de la época, llevados a cabo por Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. Diderot aportó a la ilustración estos 28 tomos de la enciclopedia que él editó y que él consideró su mayor obra. La enciclopedia fue editada entre 1751 y 1772. Por su costo, al principio solamente fue conseguido, digamos, entre los sectores más privilegiados, pero significó de todas formas un gran éxito editorial y inclusive su influencia llegó hasta América. En la enciclopedia aportaron diferentes filósofos, diferentes científicos y pensadores de la ilustración. Y fue el compendio de los saberes más importantes de esta época. Bien, en cuanto a lo económico, esta creencia que tenían los ilustrados de que el método científico se podía aplicar a todas las áreas, a todos los aspectos de la vida, lleva a que François Quesnay y los fisiócratas intenten descubrir las leyes naturales económicas que gobernaban la sociedad. De ahí surge la fisiocracia. La fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. En esta la economía se regía por leyes naturales y por lo tanto la agricultura era la fuente de la naturaleza. ¿En qué consiste esta fisiocracia? En considerar que la única actividad generadora de un producto neto era la agricultura, porque se entendía que la agricultura era la única actividad que generaba un excedente, que era la diferencia entre el valor del producto y el costo de producción. Entonces, Quesnay consideraba que las otras actividades eran estériles porque no generaban excedente. Entonces, lo que él hace es establecer una división de la sociedad en tres clases: la clase propietaria, la clase productiva y la clase estéril. En la clase propietaria estaba el rey, en la clase productiva estaban los agricultores y en la clase estéril los artesanos y mercaderes. Entonces se consideraba que la riqueza estaba en la tierra, dependía de la agricultura, de ahí partía y de ahí se llevaba a cabo toda la producción mediante el pago de rentas, la compra de artículos, pero que la base era la agricultura. El lema de esta idea económica era laissez-faire, laissez-passer, que significa dejad hacer, dejad pasar. Esta está relacionada con lo que es la libertad económica, el liberalismo económico. Bien, en cuanto a las ideas políticas, podemos hablar del liberalismo. Aunque algunos filósofos de la Ilustración, especialmente Voltaire, defendían a la monarquía como forma de gobierno, finalmente se impuso la idea de Montesquieu, la de la división de poderes.
Entonces llegamos a lo que es el liberalismo político, que incluye la libertad humana, los derechos individuales, la defensa del bien común, la igualdad y la división de poderes. Bien, en cuanto a la difusión de las ideas ilustradas, por supuesto lo más importante fue la publicación de libros, la publicación de tratados, pero también tuvieron mucha importancia los salones. Los salones que eran salas de personas ricas pertenecientes a la aristocracia, en las que se llevaban a cabo tertulias sobre diferentes temas importantes del momento, en las que se llevaban a cabo discusiones, a las que asistían filósofos, escritores, diferentes personalidades de la época, y en las que eran anfitrionas las mujeres. Y dependía, digamos, de quién asistía a esas tertulias, la importancia que iba a tener este salón de tertulia. Por eso también es que hablamos de la ilustración como una cultura de élites, porque si bien se hablaba de igualdad, uno de lo que se buscaba era perder las desigualdades, y se hablaban de diferentes temas, se realizaban en circuitos aristocráticos, en salones de tertulias de la élite. Bien, otra forma de difusión de las ideas también eran las librerías, los cafés, las cafeterías, los clubes de lectura, las bibliotecas públicas en las que se prestaban libros, y también comenzaron a surgir más adelante sociedades dedicadas a diferentes actividades culturales que reunían a diferentes profesionales, médicos, escritores, también extranjeros, que se reunían, hacían reuniones, conferencias sobre diferentes temas de la ilustración. Bien, algunos monarcas absolutistas de la segunda mitad del siglo XVIII siguieron las ideas de la ilustración e impulsaron medidas para mejorar el funcionamiento del Estado, pero estas no pusieron en cuestión los fundamentos del antiguo régimen. ¿Qué es esto? Con el avance de las nuevas ideas, las monarquías absolutas comenzaron a verse amenazadas, a ver amenazados sus poderes. Entonces estos monarcas comienzan a rodearse de funcionarios de la ilustración, y comienzan un proceso de reformas, pero con la intención de afianzar su autoridad real. Entre estas reformas tenemos obras públicas, el perfeccionamiento de la educación, la fisiocracia, algunas reformas en la justicia, como la abolición de la pena de muerte, de las torturas, algunas reformas religiosas, tolerancia en materia de fe, limitada libertad de expresión en algunos casos, nuevos códigos de leyes, igualdad, que si bien fueron una serie importante de reformas, en la práctica no produjeron cambios reales. Fueron unas reformas tímidas que no llegaron a producir grandes cambios. Es decir, por eso se habla de despotismo ilustrado. Estos gobernantes basaron su gobierno en el lema "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". ¿Por qué? Porque ellos se consideraban servidores del pueblo, pero consideraban que nadie podía limitar su autoridad. Entonces seguían conservando su poder absoluto. Estos monarcas tomaron los principios ilustrados, pero para justificar su acumulación de poder. Es una ambigüedad, digamos, de este despotismo ilustrado, que al final hicieron triunfar el absolutismo. ¿Y por qué se habla de despotismo ilustrado? Porque estos monarcas
constituyeron gobiernos despóticos porque no estaban sujetos a leyes, pero a su vez eran ilustrados porque se basaron en premisas de la ilustración en cuanto a lo económico, la educación, la administración, la ciencia. Entonces por eso se habla de déspotas ilustrados. Algunos déspotas ilustrados más conocidos fueron el rey Carlos de España, Catalina la Grande de Rusia, Federico Guillermo de Prusia, Federico II el Grande de Prusia, María Teresa y José II de Austria. Estos fueron algunos de los déspotas ilustrados. Finalmente entonces podemos decir que la ilustración también puede ser vista como una ideología que fue desarrollada e incorporada por la burguesía en Europa a partir de las luchas revolucionarias hacia el final del siglo XVIII. El despotismo ilustrado terminó reforzando el poder monárquico. Entonces preparó el camino para las futuras revoluciones. Eso fue todo y espero que se haya comprendido. Muchas gracias.